Exacto, hoy es miércoles 22 de mayo de 2024. El presidente Daniel Noboa anunció un estado de excepción en 7 provincias del país. Y en otros temas se habla de retrocesos en el sistema educativo de Ecuador. No se pierdan estas y más noticias. Antes, los titulares. Noboa anuncia estado de excepción focalizado en algunas provincias del país. Fiscalía ratifica pedido de prisión preventiva para procesados en el caso Metástasis. Organizaciones a favor de los derechos de las mujeres rechazan el término política criminal que se incorporará al Ministerio de la Mujer. Quédense en sintonía de este informativo para conocer los temas que marcan la jornada en Ecuador. Conservar el ecosistema es un deber. ¿Pero sabías que la principal especie en extinción es el ser humano? Cuidarlo es responsabilidad de todos y todas. Corape, por la vida. Iniciamos este informativo comunitario y contarles que mediante un video difundido en su cuenta X, el presidente Daniel Noboa anunció un estado de excepción focalizado en varias provincias del país. Dijo que las bandas criminales se han atrincherado en zonas como Los Ríos, Guayas, Santa Elena, El Oro, Manabí, Sucumbíos y Orellana, acciones que aseguró responden a la ofensiva militar. Noboa se refirió a los hechos violentos que se han registrado en las últimas horas en Ecuador. Veamos sus declaraciones. Ecuatorianos, el 9 de enero, cuando le declaramos la guerra a los grupos terroristas, nos encontrábamos en caos generalizado y en 5 meses logramos devolverles la paz a los ecuatorianos, algo que nunca se había logrado antes. Hoy nos encontramos en una segunda etapa de la guerra, una guerra que se ha sectorizado. Las bandas criminales, ante la ofensiva militar, se han resguardado y atrincherado en 7 provincias: Los Ríos, Guayas, Santa Elena, Manabí, El Oro, Sucumbíos y Orellana. Prueba de esto son los sucesos que han ocurrido en las últimas 48 horas. Mi solidaridad total con los ciudadanos de estas provincias y mi total compromiso de que no nos arrebatarán la paz. No vamos a perder lo que hemos ganado. Por eso hoy presentamos un estado de excepción focalizado en las provincias que más necesitan que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tengan libertad de acción. Para ganar en esta segunda etapa de la guerra necesitamos que se permita actuar a los militares, que los delincuentes y terroristas que se amparan y se burlan de las fuerzas del orden y la justicia en su derecho a la inviolabilidad del domicilio sepan que lo van a perder. Nuestro gobierno, a pesar de los grandes riesgos que corremos, estamos aquí para asegurar lo ganado y responder con determinación y fuerza según lo que el país en cada etapa necesita. Y así, como pasamos del caos total a la paz, volveremos a vencer. Y en otros temas, también contarles que este miércoles en la Corte Nacional de Justicia se instaló la audiencia de revisión de medidas cautelares para los procesados dentro del caso Metástasis. Varios de los abogados insistieron que a sus defendidos se les retire la prisión preventiva, entre ellos al ex legislador Ronnie A., Carlos M. y a Cristian R. Al respecto, la Fiscalía ratificó su pedido al Tribunal de Justicia que se mantenga la medida para los hoy investigados. Rolando Goyes nos cuenta más. Veamos, Corapa informa. Y el país se integra. Hasta la Corte Nacional de Justicia acudieron este 22 de mayo los abogados de 8 procesados en el caso Metástasis para la audiencia de revisión de medidas cautelares. Esto luego que, por pedido de la Fiscalía, quienes enfrentan el proceso judicial al momento tienen orden de prisión preventiva, diligencia que fue convocada para las 8:30 y tras constatar la presencia de forma presencial o telemática de los abogados de las partes procesales, se dio inicio a la misma. Tribunal de Justicia, que lo integra Vinicio Rodríguez del ponente, Iván Saquicela y Javier de la Cadena, quienes en primera instancia resolvieron declarar el abandono de los recursos de apelación planteados por los procesados en el caso Metástasis, Daniel S., Fabián C. y Javier J., contra la medida cautelar de prisión preventiva ordenada en la causa, en la que se investiga a 52 personas por el delito de delincuencia organizada.
Una vez el tribunal resolvió el abandono de los 3 recursos de apelación, la diligencia continuó con exposición de los fundamentos de la apelación planteada por las defensas de los procesados Javier N., el ex asambleísta Ronnie A., Jairo B., Marcel L., los exjueces Santiago Z. y Emerson C., Carlos M. y Cristian R., exabogado del narcotraficante asesinado Leandro Norero. Tras presentar sus alegatos para sustituir la prisión preventiva, el fiscal general subrogante Wilson Toainga fundamentó los pedidos de apelación planteados contra otros 4 procesados y ratificó el pedido de prisión preventiva, pedido que para las defensas de Carlos M. y Cristian R. son inapropiadas, ya que sus clientes han señalado que cooperarán con la justicia y el proceso de investigación, lo dijo Cristian Mora y Esteban Valdivieso. Considero que en base al argumento que es el que obedece más que todo a la decisión que se tomó en el momento de la audiencia de vinculación, yo creería que si es que el Tribunal de Alzada valora correctamente, puede identificar los errores que cometió el juez de instrucción, debería de alguna forma aceptar el pedido. Entonces, y si acepta el pedido, debería revocar el auto de prisión preventiva, que de todos modos esa medida hoy en día se ha demostrado o se ha justificado que no es necesaria y es desproporcionada. Creemos que Fiscalía no ha demostrado en realidad, con todos los elementos de convicción necesarios y suficientes para poder seguir sosteniendo la prisión preventiva para mi defendido, el señor Carlos Mendoza. Por otro lado, retomando posteriormente la audiencia, tendremos la réplica y ahí nosotros igual manifestaremos. El juez Felipe Córdoba ha convocado a las partes procesales, entre ellas Procuraduría General del Estado, Fiscalía y los 52 procesados, para el 3 de junio próximo, para que se instale la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio respectiva. En la diligencia se debatirán nulidades procesales y se escuchará el dictamen fiscal contra los sospechosos de integrar una empresa criminal liderada por Leandro Norero para obtener fallos judiciales, beneficios penitenciarios e información privilegiada de fiscales, peritos, jueces y abogados en casos de interés de la estructura. Reportó para Ecuador en Contacto, Rolando Goyes García. Corape, informa. Y el Ecuador se integra y seguimos con más noticias aquí en Ecuador en Contacto. Los defensores de la naturaleza del cantón Las Naves en la provincia de Bolívar, que fueron acusados y sentenciados a 3 años de prisión por asociación ilícita y daños a la propiedad privada al defender su territorio de la explotación minera de la empresa canadiense Curi Mining, señalaron que tomarán acciones legales internacionales para invalidar estos cargos penales en su contra. Nicole Mendoza preparó un reporte para conocer más acerca de este tema. Veamos, Corapa informa. Y el país se integra. Son 6 los defensores de la naturaleza que han sido sentenciados a 3 años de prisión y una multa de 10 salarios básicos unificados al intentar proteger la biodiversidad del cantón Las Naves en la provincia de Bolívar, frente a la explotación minera del proyecto Curipamba El Domo, ejecutado por la empresa canadiense Curi Mining. Ante esta acción penal, Yacu Pérez, abogado defensor de las 6 personas acusadas, señaló que tomarán 2 acciones legales para afrontar este dictamen. Hemos presentado un recurso de apelación ante la Corte Provincial de Justicia de Bolívar. 1, 2, hemos presentado ya una denuncia ante organismos internacionales como Amnistía Internacional, como Life Defenders, los comisionados de Naciones Unidas, las relatorías de las Naciones Unidas. Yacu Pérez indicó también que las acusaciones a estas personas por asociación ilícita, daños a la propiedad privada, entre otros, no se han sustentado bajo ninguna evidencia. Que en este caso es insólito, sin tener pruebas, ni documentales, ni testimoniales, ni periciales, el Tribunal de Garantías Penales de Guaranda los criminalizó. Osvaldo Lumbi, uno de los defensores sentenciados, exhortó al presidente poner un alto a la intervención minera en esta zona, ya que está afectando sus fuentes hídricas. Por eso solicito al señor presidente de la República que a los diferentes medios, a los diferentes ministerios, envíe al lugar donde se encuentra ubicado la empresa minera. La empresa minera se encuentra ubicado en las fuentes hídricas, donde nos está afectando para el consumo humano y para la producción. Si se contamina todos estos sectores, se acabaría la producción en nuestro país. A esto se suma la preocupación de la ingeniera Emily Conrad, ya que la empresa minera no tiene claro cómo abordar la extracción de cobre y oro sin causar ningún impacto. Porque en el estudio
no específica, como no hay especificaciones en términos de cómo lo van a hacer y cómo van a cuidar a estas fuentes hídricas para no contaminar, porque van directamente debajo de la mina. No hay como un plan de manejo de sustancias tóxicas, aunque estas sustancias tóxicas van a procesar los minerales allí mismo. Cabe señalar que el Ministerio de Ambiente ha otorgado la licencia ambiental para que la empresa canadiense Curi Mining pase a la fase de explotación de minerales, a pesar de que existen falencias en su plan de manejo ambiental. Reportó Nicole Mendoza, Corape Informa. Y el Ecuador se integra. Le agradecemos a nuestra compañera por ese reporte. Y continuamos en este espacio comunitario conociendo más de esos temas que marcan la jornada en el país. Y Alegría Crespo, ministra de Educación, informó sobre la decisión de derogar el acuerdo 063A, en el que los estudiantes de segundo a séptimo de básica tenían la posibilidad de perder el año lectivo por calificaciones. Aquí habló del trabajo para fomentar el proyecto de vida continua y evitar el abandono escolar. Veamos sus declaraciones. Promovemos una nueva normativa para la promoción y evaluación de nuestros estudiantes. Desde el Ministerio de Educación queremos fomentar el proyecto de vida continuo y evitar el abandono escolar. Por tanto, hemos tomado la decisión de derogar el acuerdo 063A, en el cual los estudiantes de segundo a séptimo de básica tenían la posibilidad de perder un año lectivo por calificaciones. Ahora bien, se debe aclarar que a partir de octavo de básica, el supletorio seguirá siendo una herramienta. Por tanto, animamos a nuestros estudiantes a ganarse su año desde el primer día y hacerlo con excelencia. Cabe aclarar que la repitencia del año con conciencia y con una necesidad real sigue siendo una herramienta. Es una decisión que se debe tomar en consenso, a través de la Junta Académica de Curso, los padres de familia y por supuesto los directivos, y pues promover de esta manera una decisión justa frente a la necesidad especial de un estudiante o una dismadurez cognitiva. La repitencia de año afecta emocionalmente a un estudiante, afecta a la familia y nosotros desde el Ministerio de Educación queremos evitar estos escenarios innecesarios en muchos casos y pues necesarios en otros. Por tanto, desde octavo de básica, la figura del supletorio sigue siendo una herramienta válida que tiene que ser generada en consenso. Esta resolución de la derogatoria del acuerdo entra en vigencia en el año lectivo 2024-2025. Desde el Ministerio de Educación velamos por tu bienestar y también fomentamos tu excelencia académica e integral. Y atentos con este detalle porque cambiamos de inmediato de tema y contarle, bueno, un tema también relacionado con lo referente a la educación, pero contarles que se indica que varios factores como la falta de garantías y de permanencia de los estudiantes en las aulas ha generado un retroceso en la educación. Entre las múltiples causas de esta problemática se encuentran las dificultades para acceder y mantenerse en las aulas, la situación económica de los padres de familia, el embarazo adolescente, la metodología implementada por el Ministerio de Educación, entre otros. Veamos las declaraciones de Vinicius y Fuentes de Plan Internacional que se refiere acerca de esto. Los detalles con Paulina Balseca de Radio La Tacunga. Los problemas de aprendizaje en el Ecuador van de la mano con otros factores, como el tema de la pobreza y la vulneración de derechos. Vinicius y Puentes, representante de Plan Internacional en Cotopaxi, señala que todo esto ha evidenciado un retroceso en el sistema de educación, evidenciando las falencias en el tema de acceso y permanencia en el sistema educativo. Uno de los puntos claves y fundamentales es cómo el tema educativo hemos tenido un retroceso, desde mi punto de vista, en los avances que se habían logrado, ¿no? Y justo son estas pruebas que se tomaron me parece que es hace unos 3 meses, en donde vimos que los déficits de lenguaje, de matemáticas eran bastante preocupantes, ¿no?
Varios son los factores que aporta a las actuales estadísticas de déficit de aprendizaje. Entre ellas se encuentra la problemática económica, el embarazo adolescente, la falta de garantías de higiene menstrual, ya que muchas adolescentes se sienten amenazadas. La metodología que lleva el Ministerio de Educación, que van de la mano con otros ejes como el transporte en las comunidades y la alimentación. Uno de ellos obviamente es el tema económico, ¿no?, que está afectado ahí. Es el tema económico, es el tema también de problemas de lo que mencionábamos, ¿no?, el tema de la higiene y la salud de la mujer. A veces el tema también de embarazos o de uniones precoces también complica estos procesos. Pero de todas maneras hay otro factor importante que es el proceso metodológico que utiliza el Ministerio de Educación y que obviamente no está garantizando un aprendizaje como debería ser. Al hablar de educación, son temas integrales que están correlacionados con otros factores. Por ejemplo, hablábamos del tema de pobreza, porque para acceder ahora a la educación, entre comillas, decimos que es gratuita, pero muchas familias tienen niños y niñas, ¿no?, 4 o 5 niños y niñas, y tienen que comprar zapatos, útiles, a veces mochilas, y sobre todo el tema del transporte. En las zonas rurales es muy complicado y muy difícil el transporte, el tema de alimentación. Muchos niños y niñas llegan a los centros, a las unidades educativas, tal vez sin desayuno. Mirar el tema de la higiene, lo que justo hablábamos el día de hoy, cómo las condiciones de las baterías sanitarias, el acceso al agua, también prestan una seguridad, especialmente para las niñas y las mujeres, lo que hablábamos en temas de higiene menstrual, ¿no? Porque recuerdo hace algunos años, las chicas manifestaban que ellas se sienten inseguras en los baños de la unidad educativa, que no utilizan porque se sienten inseguras, porque tienen temor que sus mismos compañeros varones puedan observarlas o puedan ser motivo de algún tipo de agresión sexual, ¿no? No una deserción completa, sino, como mencionábamos, por días, ¿no? Cuando están con el tema de la menstruación, dejan de ir a la unidad educativa, ¿no? Las consecuencias de esta problemática ya se está evidenciando, como la falta de acceso a la educación superior. Sin embargo, es el Estado quien debe garantizar una educación de calidad, reportó Paulina Balseca. Y con esta información desde la provincia de Cotopaxi nos vamos a una pausa, pero sigan en sintonía de Ecuador en Contacto, que ya regresamos con más temas. Corape Digital TV es el primer canal informativo ecuatoriano de transmisión continua a través de YouTube. Y en estos primeros minutos, con noticias y análisis de los sucesos que ocurren en el país. Sí, nos encontramos aquí en este momento se encuentra ya hace poquísimos instantes el norte de la capital. Corape Digital TV cubre los acontecimientos en el lugar de los hechos, con los protagonistas de la noticia, a través de diálogos y entrevistas. Suscríbete a Corape Digital TV y síguenos a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, como Corape Digital TV, y mantente al día de las noticias del momento. Conservar el ecosistema es un deber. ¿Pero sabías que la principal especie en extinción es el ser humano? Cuidarlo es responsabilidad de todos y todas. Corape, por la vida. Estamos de regreso para continuar con más noticias. Gracias a todas las personas que nos sintonizan diariamente aquí en Ecuador en Contacto, que nos dejan sus comentarios y que también comparten esta transmisión. Y contarles que mediante una rueda de prensa, el viceministro de Gobierno Esteban Torres declaró que el Ministerio de la Mujer se transformaría en el Ministerio de la Mujer, Política Criminal y Derechos Humanos, recalcando que esta cartera de Estado no será eliminada y que continuará ejecutando las mismas funciones. Sin embargo, activistas y organizaciones en pro
de los Derechos de la Mujer consideran que esto es solo un intento por desaparecer a este ministerio. Nicole Mendoza nos cuenta más. Corapa informa. Y el país se integra. El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos incorporará el término política criminal a su denominación. Así lo señaló el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, durante una rueda de prensa. Frente a esta modificación, Miriam Ernest, presidenta de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, señaló que rechazan cualquier intento de convertir a esta cartera de Estado en una institución que se centre en la política criminal, dejando de lado los derechos de las mujeres. Esto va a ser mucho más fuerte a nivel de la política criminal y el presupuesto va a estar dirigido a eso. Eso nos preocupa fuertemente porque no va a haber tampoco recursos para aplicar lo que ya deberían haber aplicado, que es la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia. No solamente en el tema de los femicidios, sino en todos los aspectos, en todas las formas de violencia, en todos los ámbitos en que se desarrolla. De igual forma, Cecilia Mena, representante de la organización de mujeres AC Democracia, recalca que no existe ninguna razón para combinar el derecho penal con las competencias del Ministerio de la Mujer. La persecución de los criminales, de los delitos, esa no es una competencia del Ministerio de Derechos Humanos, ni tampoco del Ministerio de los Derechos de las Mujeres. Esa es una competencia del SNAI o del Ministerio del Interior. Son dos sistemas distintos y deben tener dos tratamientos distintos. Por otro lado, desde el Legislativo, los asambleístas Otto Vera y Sandra Rueda, ambos miembros de la Comisión de Seguridad, ven necesario analizar si el cambio en su denominación alterará las responsabilidades del ministerio. Hay personas que se cambian de nombre y se hacen transformaciones completas y son otra persona. Entonces eso es lo que hay que analizar. Es decir, si es que el cambio de nombre involucra reformas estructurales dentro de las funciones y competencias que tiene el Ejecutivo. Entonces hoy nos hemos enterado el día de ayer que el ministro Torres ha dado la exposición. Sí van a haber algunos cambios profundos dentro del cambio de nombre, también cambios estructurales, pero esos cambios tienen que ser conocidos. Entendemos que existe esta posibilidad de que se quiera conjugar otras actividades que fueron eliminadas a través de otras oficinas, a través de este ministerio. Esperamos que sea así, pero insisto que nosotros más que nada tenemos que velar porque los objetivos principales del ministerio para el que fue creado no se vayan a desvirtuar. Mediante un comunicado oficial publicado en redes sociales, el Ministerio de la Mujer informó que continuarán trabajando para prevenir y erradicar la violencia basada en género y que sumarán lo relativo a política criminal, sin intenciones de eliminar esta cartera de Estado. Reportó Nicole Mendoza, Corape Informa. Y el Ecuador se integra y cambiamos de tema y contarles que el Frente Ciudadano por la Seguridad y Movilidad de Santo Domingo de los Áchilas, junto al Colegio de Ingenieros Civiles de la provincia, mediante una rueda de prensa, dieron a conocer varias de las soluciones para los problemas que tiene la vía Aloac Santo Domingo. Rolando Goyes recabó los detalles más importantes de este tema y nos comparte en este momento. Corapa informa. Y el país se integra. La vía Aloac-Santo Domingo es una de las principales arterias viales que une la sierra con la costa. Su mantenimiento actualmente se encuentra en manos de los GATS de Pichincha y Santo Domingo de los Áchilas, entidades que hasta el momento no han logrado realizar trabajos para la ampliación y mejoramiento. Así lo mencionaron los integrantes del Frente Ciudadano por la Seguridad y Movilidad de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas y los representantes del Colegio de Ingenieros Civiles del país. Víctor Hugo Torres, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, mencionó que esta vía debería tener un proceso total de mantenimiento y que para ello se necesita que el gobierno destine los recursos. Lo que nos toca aspirar, acariciar, es la idea de mejorarla y ampliarla. Ampliarla porque en el 60, no sé si era la 10ª parte de vehículos la que circulaba por esa vía. Hoy hemos multiplicado geométricamente el número de vehículos. Hay que ampliarla porque de lo contrario se vuelve un embudo. Y hay que mejorar en ciertas partes, hay que rectificar, pero sobre todo darle mantenimiento. Además que hace 6 años, los GATS de Pichincha y Santo Domingo no han realizado ninguna obra para la ampliación a 4 carriles, por lo que considera que el gobierno central debería asumir la competencia. Normalmente circulan 18.000 vehículos diarios y se dice que en feriado llegan a circular 30.000. Ahí hay un problema que no tiene que ser visto exclusivamente desde el lado económico, sino de que esos 30.000 no pueden circular por una vía cuyo diseño corresponde a una etapa
anterior de la técnica, son carreteras diseñadas en los años 60. Fernando Ortiz, presidente de la Federación de Transporte Pesado, mencionó que entre varias de las opciones para que esta vía se convierta en un referente es la posibilidad de concesionar el cobro de peajes con empresa privada. Y es por eso que nosotros venimos insistiendo en que la delegación debe ser levantada a Pichincha y a Santo Domingo para que por fin el gobierno nacional cambie la historia de este negocio llamado peajes y se pueda entregar la vía a los usuarios en la totalidad y en su contexto. Por su parte, Luis Aguilar, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Santo Domingo de los Áchilas, añadió que al ser una de las principales arterias viales, no se la coloque como una prioridad para las autoridades. Esa vía está abandonada más de 6 años, que no ha habido un metro más de ampliación y ni mantenimiento, apenas un pequeño mantenimiento. Creo que ha sido por el pedido de este Frente Ciudadano de Santo Domingo. Para concluir, reiteraron que el Ministerio de Transportes y Obras Públicas debería asumir la competencia de esta vía. No descartan acudir a las autoridades para presentar las propuestas de mejoramiento vial, ampliación y reforzamiento de taludes. Reportó para Ecuador en Contacto Rolando Goyes García. Corape informa. Y el Ecuador se integra y de inmediato nos trasladamos hasta la provincia de Azuay. Y es que el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, se refirió a la decisión negativa que tendría el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para conceder la competencia de algunas vías de la Azuay a la prefectura de la provincia y la alcaldía de Cuenca. El burgomaestre señaló que un actor político boicoteó esta petición, ya que llegaron rumores al oído del presidente que con estos recursos presuntamente se realizaría lavado de dinero y se pagarían favores políticos. Las declaraciones del alcalde Zamora fueron recogidas por nuestros compañeros de Radio Católica Cuenca. Veamos. Que como es de conocimiento público, nosotros con la prefectura y además el GAD de Azogues y la prefectura del Cañar planteamos un modelo solidario para poder obviamente dar alguna solución y una propuesta respecto de los temas de la vialidad en el Azuay. Lo que nosotros hemos planteado es que no se concesione a un privado las vías en donde obviamente busca su lucro, sino que concesionando las vías al sector público como tal, que somos nosotros, no vamos a estar buscando un rédito económico, sino obviamente poder hacer los mantenimientos y lo que sobre de utilidad, porque hay vías que son rentables para este tema, esos recursos en vez de ir a un privado puedan hacer un ahorro y que puedan invertirse en otras vías, como por ejemplo la Cuenca Azogues, la Girón Pasaje, etcétera. Como todos conocemos, y yo lo he hecho público ya, el día que nos reunimos hasta altas horas de la noche con la asesora del ministro de Obras Públicas, nos dijeron que iban a darle a Cuenca bajo este modelo las vías. Sin embargo, al siguiente día, ustedes recordarán, vino el ministro de Transporte y dijo a las 8 de la mañana que nos reunimos que eso no era factible. Y realmente fue un tema que nos dejó descolocados, por decir de alguna manera, porque la noche anterior, hasta las 10 de la noche, todo estaba listo, los documentos estaban listos, y al siguiente día, a las 8 de la mañana, se nos dijo exactamente lo contrario. Y quiero hacer público y llamar de la manera más comedida al presidente de la República, porque de buenas fuentes me he enterado que en esa madrugada algún actor político me dio y llegó con información a la presidencia de la República que el interés del alcalde y el prefecto eran poder tener el tema de la concesión para lavar dinero, eso le han ido a decir. Y además que en ese lavado supuesto de dinero era para pagar favores políticos porque nos habían financiado la campaña grupos delictivos. A eso llegan algunos. Y es de muy buena fuente lo que yo tengo, que esa información se habría dado al presidente de la República. Por eso aprovecho estos medios de comunicación, porque quiero sentarme con el presidente para corroborar si es que esta barbaridad, porque no puede ser de otra manera, tirada de los cabellos, llegó a oídos del presidente de la República y quizás explica un tema inexplicable. ¿Cómo es que el día anterior estaba todo listo y al siguiente día cambiaron de parecer? Parece que operaron estos antipatrias y anticuenca. Y con esta información desde la provincia de Azuay nos despedimos de ustedes, amigos y amigas. Este ha sido nuestro repaso por los hechos que han marcado la jornada en este miércoles 22 de mayo, mitad de semana. Gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden compartir esta transmisión y seguir navegando a través de esta plataforma en YouTube para conocer nuestras entrevistas y diferentes programas. Un abrazo fuerte, cuídense mucho. Nos seguimos encontrando a través de esta plataforma.